Dios les bendiga a todos en este día. Verdaderamente no hay palabras para poder expresar mi gratitud a Dios, que nuevamente me concede el poder predicar la palabra de Dios por medio de las redes sociales como Facebook Live y YouTube. No solo a la iglesia de Jesucristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la preciosa ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema Perdiendo lo que Dios me ha dado. Así que busque su Biblia para que pueda dar lectura conmigo de la misma palabra de Dios en el día de hoy y ser grandemente bendecidos en el nombre del Señor. Estaremos leyendo en el libro de Job, capítulo 1, verso 20 al 21, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, venimos delante de tu divina presencia en el nombre de Jesús para poder, oh Dios, el predicar tu palabra en el día de hoy, suplicándote que seas tú, por medio de tu palabra, trayendo bendición, liberación y salvación a aquellos, Señor, que no te conocen, y bendiga a tu pueblo en general. Oh Dios, concédeme la unción fresca de tu Espíritu Santo, para que yo bajo esa unción pueda exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado, Job fue un hombre de Dios como muy poco hay en el día de hoy. Que aunque perdió sus riquezas, sus ganados, sus hijos, y perdió hasta el apoyo de su esposa en medio del ataque de Satanás, la Biblia testifica de él en Job capítulo 1, verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Que aún en la prueba no perdió su fe ni su confianza en Dios. Job 42, verso 10 al 13 nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Amado, qué bendición el poder uno aprovechar las bendiciones que Dios nos da. Y de esta forma, amado, ser de grande bendición también a otros por medio de la gracia y la misericordia que Dios derrama sobre nuestras vidas. Dios es un Dios dadivoso. Santiago dice en el capítulo 1, en el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es un Dios que bendice y nos da más allá de lo que nosotros pensamos o le pedimos a Él. A pesar que todo lo que tenemos viene de Dios, somos por naturaleza mal agradecidos.
y no sabemos honrar a Dios con lo mucho que Él nos ha dado. No sabemos cómo glorificar a Dios con las bendiciones que vienen de Él. Cuando Dios creó a Luzbel, dice la Biblia que era el sello de la perfección hasta que se halló maldad en él. En Ezequiel 28, 12 al 18 dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbuclio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas tuvieron preparado para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuisteis lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enarteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor, yo te arrojé por tierra. Qué terrible, amado, que Dios había bendecido a este gran querubín hermoso, portador de la luz de Dios. Este querubín estuvo junto a las piedras de fuego, se paseaba en la intimidad, en la presencia del Todopoderoso Dios. Pero él no supo aprovechar lo que Dios le había dado y lo perdió. Y dice que él vino a ser el espanto de toda la tierra. Dios le dio tanto a Eva como a Adán un estado de pureza, y ellos no supieron guardar esa pureza de Dios. Y le desobedecieron el mandato de Dios y pecaron. En Génesis capítulo 3, en el verso 6 al 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amado, Adán y Eva perdieron la pureza en el cual Dios lo había creado. En esa inocencia de Dios, alabado Dios, vivían en la presencia de Dios, pero no supieron aprovechar lo que Dios les había dado. Adán perdió también su señorío. Él era el Señor de toda la tierra. En 2 de Corintios capítulo 4 nos dice, amado, el resultado de la pérdida de Adán, de su señorío. Y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Perdió su señorío, y Luzbel, desobedeciendo al Señor, se constituyó en Satanás, en el adversario, en el opositor de Dios, y se convirtió en el Dios de este siglo. Adán perdió su comunión con el Dios Todopoderoso. En Génesis capítulo 3, verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados.
para guardar el camino del árbol de la vida. Perdió su señorío, perdió la comunión con Dios. Aleluya. Que Dios lo había bendecido, pero fue echado del Edén. El lugar que Dios creó, habitó para que el hombre pudiese vivir en la condición como un ser humano en esta tierra, para adorar y alabar al todopoderoso Dios. Adán perdió el derecho de elegir, porque el pecado nos roba de todas las bendiciones de Dios. En Romanos 7 del 15 al 25 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El pecado robó a Adán de su libertad y ahora era esclavo del pecado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, amigo y hermano, que has perdido? ¿Has perdido la bendición, la prenda de Dios que te ha dado para bendición, para prosperidad en tu vida cristiana? Dios busca adoradores y el hombre sin Cristo ya no puede acercarse a Dios. No puede acercarse a Dios para adorarle, pues por el pecado ha perdido el privilegio de adorarle. Adán y Eva adoraban al Señor, pero perdieron ese privilegio. Perdieron lo que Dios le había dado. Pero hoy Dios invita al hombre a adorarle. En Hebreos capítulo 4, 16, el Señor nos dice en su palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te invita en el día de hoy para que le adore. Si has perdido el deseo de adorar a Dios, de tener esa comunión íntima con el Todopoderoso Dios, Dios te hace la invitación en el día de hoy. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia. El hombre por su pecado ha perdido la mente dada por Dios. En Romanos capítulo 1, verso 28, dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia. Pero si se humilla el hombre y busca a Dios, Dios le da la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, el verso 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado, Dios ha hecho una obra tan maravillosa en la vida del ser humano. Gloria al Señor, del creyente, de aquel que le sirve al Señor. Pero el hombre lo ha perdido, lo que Dios le ha dado, la bendición del eterno Dios. Pero la Biblia dice que Dios está dispuesto a darnos la mente de Cristo. El hombre perdió el deseo de estar en la presencia de Dios, la comunión con el Altísimo Dios. En Génesis capítulo 3, en el verso 9 y 10 dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre perdió la comunión con Dios. La Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén todos los días, amado, y el hombre tenía intimidad con el Señor, esa comunión con el Dios creador, el que sopló aliento de vida, el que lo formó del polvo de la tierra, amado, y perdió la comunión, y por haber desobedecido al Señor tuvo que esconderse, porque se dio cuenta que estaba desnudo. El pecado entró y le robó la bendición del Señor. Dios le dio al hombre vida eterna y él por su desobediencia la perdió. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perdió el hombre la vida eterna. Dios sopló en él aliento de vida. Le dio algo del eterno Dios, su vida, el soplo de vida. Y la Biblia dice que entonces el hombre fue hecho una alma viviente. Moisés perdió la tierra prometida por no obedecer el mandato de Dios. Dios le había dicho que le hablara a la peña, pero él la golpeó. En Números 20, del 7 al 12 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les había jurado. El rey Acab, amado, perdió la moral religiosa, perdió esa consagración de Dios y se convirtió en un pagano. En Primera de Reyes, capítulo 16, en el verso 16 al 34, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab
hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira de Jehová, Dios de Israel. Y por perder Acab su moral religiosa, su consagración delante de Dios, en los días del rey Acab, dio cumplimiento la palabra profética de Josué cuando conquistó la ciudad de Jericó. Él dijo: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. El apóstol San Pablo nos amonesta para que no perdamos nuestra salvación. En Filipenses capítulo 2, en el verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos amonesta el apóstol para que no perdamos esa gracia, ese regalo de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Es el pecado del hombre que hace que perdamos la comunión con Dios. En Isaías capítulo 1, Isaías 59, verso 1 y 4 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad nuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. El pecado nos roba la bendición del Señor. El pecado hace que el hombre pierda todo lo bueno. Como leímos al comienzo, que Santiago escribió: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Cuando el creyente descuida lo que Dios le ha dado, lo pierde. Vemos el ejemplo del rey Saúl. En primera de Samuel capítulo 13, verso 13 al 14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Realmente el pecado nos hace perder lo que Dios nos ha dado. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué triste, amado, es escuchar la sentencia del Todopoderoso Dios, diciéndonos que por cuanto no guardamos lo que Dios nos había dado, Él se ha buscado otro para que ocupe nuestro lugar. Esaú
nos dice la palabra del Señor que perdió la bendición del Señor. Aleluya. Perdió la bendición de ser parte de la genealogía de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ser, como dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 16 y 17, nos dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aleluya. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué triste, amado. En Génesis capítulo 25, en el verso 32 nos dice: Esaú menospreció la doble bendición de la primogenitura, y que de sus descendencias nacería el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues, aleluya, me servirá la primogenitura? Gloria al Señor. No veía la importancia de la bendición de Dios. Así hoy en día muchos han perdido o están por perder lo que Dios tiene reservado para ellos, por ser negligente o la falta de interés de las cosas espirituales. Viven en la carne, despreocupados de sus acciones y de su vida espiritual. Amado, no permitas que el diablo te robe la bendición de Dios o te desvíe de los planes y los propósitos que el Señor tiene para con tu vida, y te conviertas en un estorbo, un parásito para tu familia, la iglesia y para Dios. No permita que ninguno tome tu corona. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubiereis arrepentido. ¿Qué es aquello que Dios te ha dado que por tu negligencia o indiferencia has perdido? Pero reconoce en el día de hoy y arrepiéntete. Pues aunque 7 veces cae el justo, dice la Biblia, Jehová lo levanta. ¿Qué has perdido de lo que Dios te ha dado? Alabado el Señor. Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado tantas cosas. El patriarca Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amado, Dios nos llama en el día de hoy a recapacitar, a entender aquellas cosas que Dios nos ha dado y que por nuestra negligencia, por nuestro descuido, lo hemos perdido. Pero aunque 7 veces caiga, Jehová te levantará en el día de hoy. Oremos. Señor y Padre Celestial, mira aquellos, Señor de la gloria, que han perdido lo que tú le has dado. Oh Dios eterno, obra en sus vidas, obra en sus corazones. Señor, transforma sus vidas, levanta al caído. Mira aquellos que no te conocen, Señor, que han perdido lo más glorioso, tu presencia, tu amor, la salvación de sus almas, Señor. Pero tú en el día de hoy los salvas. Extiendes tu mano y lo levantas. Señor, salva al perdido y transfórmalo, Padre Santo, en el día de hoy, para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.